partimos del resultado de la gestión. Es decir, vamos al estado de resultados, tenemos el resultado de la gestión y lo que hacemos es ajustar ese resultado de la gestión a partir de aquellas partidas que no representan o no generan flujo de efectivo. Es decir, le devuelvo la depreciación, le devuelvo las amortizaciones, le devuelvo las provisiones, probablemente las reservas, si es que quiero manejarlas a ese nivel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso se llama indirecto, porque indirectamente nosotros partimos de otro elemento, que es en este caso el estado de resultados. El resultado de la gestión que me lo proporciona el estado de resultados. Parto de ahí. Se llama indirecto, porque estoy yendo por otro camino para llegar a determinar el flujo operativo. En cambio, en el directo no parto de nada, sino que yo mismo voy elaborando, haciendo análisis, haciendo revisiones y voy determinando qué actividades generan flujo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental en cómo determinar el flujo operativo. Ahí está la diferencia, en el flujo operativo, porque en el flujo por inversión o en el flujo por financiamiento, el razonamiento y la lógica es la misma. ¿De acuerdo? Ahí no hay diferencia entre los dos métodos. ¿Está claro? Ahí no tenemos diferencia entre los dos métodos. Bien, vamos a entrar ahora a ver el tema de indicadores, es decir, qué ratios son los que vamos a utilizar para analizar un estado de flujo de efectivo. ¿Qué ratios utilizamos? Y para eso ustedes van a referirse a la página, desde la página, mejor dicho, 114, desde la página 114, no, perdón, les voy a decir. Desde la página 110 hasta la página 114. 115 en realidad. Desde la página 110 hasta la página 115 del libro, de este libro, ¿verdad? De este, del que ya tienen. Ahí están todos los indicadores que vamos a estudiar y que ustedes los tienen que aprender. Son índices, son razones que nos van a permitir a nosotros interpretar el estado de flujo de efectivo. Ya les he dicho, yo no voy a enseñarles a elaborar el estado de flujo de efectivo. Eso se supone que ya han visto en contabilidad intermedia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer conmigo es repasar un poco cómo se estructura este estado, pero sobre todo qué indicadores son los que podemos utilizar para evaluar, para analizar, para interpretar el estado de flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los indicadores. Tomen nota, por favor, de la página 110 hasta la página 115 del libro. Ahí están los indicadores. ¿Y cuáles son? Les voy a compartir esto. No sé cómo funciona esto. Ya. Me avisan si tienen algún problema o si se corta la imagen, por favor. Ahora sí. Bien, estos son algunos de los indicadores que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los indicadores que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, el superávit o déficit de efectivo, ¿verdad? Es decir, no es otra cosa que la suma entre el flujo operativo más el flujo de inversión más el flujo de financiamiento. Estos números que están acá en la pizarra son números que los he tomado del ejemplo que está en el libro. Ustedes, obviamente, para su cálculo, para su análisis, van a tomar las cifras que hemos hecho en el Excel, en el cuadro Excel anterior, donde teníamos el estado de flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen estas cifras, no es más que la suma. Para este ejemplo, resulta que tenemos un déficit de efectivo, ¿verdad? Un déficit de efectivo, ¿por qué? Porque tenemos un flujo operativo de 2 millones, un flujo de inversión de 6 millones,
pero tenemos un flujo de financiamiento de menos 13 millones, ¿verdad? Menos 13 millones. Por lo tanto, menos 2 millones de operativo más menos 13 millones de financiamiento, ahí nomás estamos hablando de menos 15 millones, más los 6 millones de inversión, tenemos 9.576.000. ¿Cómo podríamos interpretar? ¿Cómo podríamos ver? Con solamente ver estos números, yo ya me puedo dar cuenta de cómo anda este negocio. Menos 2 millones de operativo, más 6 millones de inversión y menos 13 millones de financiamiento. Con solamente ver estos números, ¿qué podemos decir de esta empresa? Uno ya se da cuenta, ¿verdad? Uno se da cuenta de que esta empresa está con un gran problema de liquidez porque su flujo operativo es negativo, menos 2 millones. Está con un gran problema de liquidez porque el flujo de inversión, que normalmente tiene que ser negativo, porque cuando haces inversiones vos sacas dinero, ¿verdad? Entregas dinero, por lo tanto tu flujo es negativo, resulta que en este caso es positivo. ¿Qué es lo que está haciendo? Aparentemente esta empresa se está deshaciendo de activos, se está deshaciendo de inversiones para obtener por ese lado recursos que aparentemente los necesita. Por eso el flujo de inversiones es positivo. Entonces, esto ya me llama la atención. Tener un flujo positivo a nivel de inversiones ya es algo que nos debe llamar la atención. Y tener semejante flujo financiero negativo o de financiamiento, menos 13 millones. ¿Qué quiere decir esto? O esta empresa está en un gran problema de liquidez o se ha dedicado a pagar sus deudas y está pagando y pagando y pagando y no está teniendo la capacidad de apalancamiento, ¿verdad? Es decir, no está teniendo la capacidad de generar nueva plata, por eso es que tiene semejante flujo negativo por financiamiento, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos hablando de un flujo, de un déficit de efectivo en este caso, ¿verdad? Luego está el superávit o déficit de efectivo operativo, ya solamente a nivel de operaciones. Y esto, bueno, es como el resultado operativo, como la utilidad operativa, ¿verdad? El ingreso de operación menos los egresos de operación. Después tenemos la razón de efectivo por financiamiento, es decir, razón de efectivo por financiamiento. Normalmente lo ideal sería que este indicador sea mayor a 1. ¿A qué es igual? Es igual al flujo positivo por financiamiento entre el flujo negativo por financiamiento. No se olviden que cuando nosotros estamos identificando los flujos de efectivo, siempre encontramos dos tipos de flujos, los flujos positivos y los flujos negativos. ¿Cuáles son los flujos positivos? ¿Quién me hace recuerdo? ¿A qué llamamos flujo positivo y a qué llamamos flujo negativo? ¿Quién recuerda? ¿Qué es flujo positivo y qué es flujo negativo? ¿Quién recuerda? El flujo positivo, dicen, puede ser aportes de capital, préstamos bancarios. Ya, no, pero en general, señorita, ¿qué es un flujo positivo? Ya sea de financiamiento, de operación, ¿a qué llamamos flujo positivo? En general. Entrada de dinero, pues se dice. Exactamente, a la entrada de dinero, a eso llamamos flujo positivo, mientras que flujo negativo es la salida de efectivo, es la salida de dinero. En este caso estamos viendo flujo positivo por financiamiento entre flujo negativo por financiamiento, ¿verdad? Estos son los ejemplos, esto es 0,61. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que ha entrado de plata por financiamiento, ¿verdad? Por cada... A ver, ¿qué quiere decir este 0,61? Que hemos recibido 8.200.000 por flujo positivo, pero hemos entregado o ha salido dinero por 13 millones por esa misma actividad, por actividad de financiamiento.
financiamiento. Es decir, por cada peso que hemos pagado, hemos recibido 61 centavos. Es decir, que nos hemos apalancado mucho menos, hemos entregado más plata de la que ha ingresado por actividad de financiamiento. Por eso lo ideal, repito, es que en este caso el indicador sea mayor a 1, es decir, para que esto sea mayor a 1, el numerador tiene que ser más elevado que el denominador, ¿verdad? Es decir, tendríamos que recibir más plata de lo que entregamos. En este caso no ha sucedido aquí. Hemos entregado más plata de la que hemos recibido. ¿Cuánto? Hemos recibido el 61% de lo que hemos entregado. Es decir, por cada peso que hemos pagado de financiamiento, hemos logrado recaudar apenas 61 centavos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Razón de efectivo por inversión. Esto es lo mismo. Tomamos ahora el flujo positivo por inversión entre el flujo negativo por inversión. A diferencia del de financiamiento, este indicador tiene que ser de preferencia menor a 1, porque les decía, cuando una empresa está operando en condiciones normales, el único flujo que realmente tendría que ser negativo es el flujo por inversión, por actividades de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque una empresa lo que normalmente tiene que hacer es renovar equipo, renovar alguna maquinaria, probablemente hacer alguna construcción o alguna adquisición, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso implica salida de efectivo. Si tu flujo por inversión es positivo, ¿qué nos da a entender? De que vos te estás deshaciendo de activos. Y normalmente eso es lo que no ocurre. Puede darse, sí, pero en alguna condición muy especial, en alguna circunstancia que tiene que ser muy identificada, alguna venta de algún activo en desuso o alguna situación muy extraordinaria que se puede dar, no digo que no, pero que es extraordinaria para que vos pienses en deshacerte de tus activos y obviamente eso te genere un flujo positivo. Normalmente el flujo por inversión tiene que ser negativo, normalmente. Por eso es que en este caso decimos que lo ideal sea menor a 1, es decir, que el flujo positivo sea menor al flujo negativo, ¿verdad? Que sea menor. En este caso está sucediendo lo contrario. Miren, es 2.94. Es decir, esta empresa está recibiendo plata por vender sus activos. Bueno, puede ser que tengas, por ahí tenía inversiones en bonos, en letras o en acciones probablemente y decidió venderlas porque era buen momento. Bueno, puede darse el caso. Ahí habrá que entrar a revisar mayor información, mayores documentos para tener una idea. Pero esto es lo que hay que tomar en cuenta. La siguiente razón, la razón del efectivo inicial al efectivo final. Esto lo ideal, igual a 1, menor a 1. Lo ideal, igual a 1, menor a 1. ¿A qué es igual este indicador? Al flujo de efectivo al inicio entre el flujo de efectivo al final del periodo. Es decir, con cuánta plata empezamos y con cuánta plata terminamos. Lo ideal sería que esto sea igual a 1. Es decir, que con la plata que iniciamos es la misma cantidad que con la que terminamos. ¿Verdad? Eso debería ser lo mínimo tolerable. Lo ideal es de que la plata al final, es decir, el denominador, tendría que ser mucho mayor que el numerador, la plata con la que iniciamos, claro. Eso nos daría una señal de que la gestión nos ha permitido a nosotros aumentar nuestro nivel de disponible, nuestro nivel de efectivo, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que esto sea menor a 1, es decir, que el efectivo al inicio sea menor al efectivo al final del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí comparamos ambos efectivos, con cuánto iniciamos y con cuánto estamos terminando la gestión. En este caso sucede lo contrario. Miren, hemos destruido efectivo en lugar de crear efectivo.
Al inicio teníamos 3 millones y hemos terminado la gestión con 1.700.000. Es decir, 1.77. ¿Qué quiere decir esto 1.77? ¿Qué quiere decir esto 1.77? Que el efectivo al inicio es 1.77 veces mayor que el efectivo al final del periodo, ¿verdad? Es 1.77 veces más lo que teníamos al inicio de lo que tenemos al final, al cierre del ejercicio. ¿Cuál es el siguiente indicador? Por ejemplo, cobertura, flujos operativos a pasivo corriente. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a mí me permite darme cuenta si con el dinero que genero en el negocio, yo estoy siendo capaz o voy a tener la capacidad de pagar mis obligaciones en el corto plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero por operación es aquel dinero que a mí me va a permitir, em, es aquel dinero que a mí me va a permitir em, cumplir, disponer de plata, de efectivo para poder cumplir con mis operaciones, con mis obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, tengo flujo por actividades de operación entre pasivo corriente. Resulta que nuestro flujo por actividades de operación era negativo en el caso de este ejemplo, menos 2.700.000. Y nuestro pasivo corriente es de 23 millones. O sea que tenemos no solamente menor a 1, sino que además negativo este indicador, menos 0,2. O sea, negativo. Ya ustedes podrán darse cuenta qué implica qué. ¿Qué más? Flujo operativo a deuda total. Flujo operativo a deuda total. Bueno, aquí lo que hacemos es lo mismo, ¿verdad? El flujo operativo ahora ya no solo entre el pasivo corriente, sino entre el pasivo total. Este indicador yo lo puedo utilizar para compararme con todo el pasivo o con solo el pasivo corriente o con solo el pasivo no corriente, ¿verdad? Pero bueno, ya me comparo con ambos. Y tengo aquí un negativo, también es negativo nuestro flujo operativo y nuestro pasivo total es pues recontra elevado, más de 65 millones. 8. Contribución de la operación al flujo total. Bueno, esto realmente, si se fijan, es pues bastante interesante porque este es el resumen. Con este indicador o con la segregación de este indicador, yo puedo darme cuenta de cuál es la estructura de efectivo generado. ¿Cómo estoy haciendo plata, en otras palabras? ¿Cómo estoy haciendo plata? ¿Verdad? Esto es igual al flujo operativo entre el flujo total, al flujo de financiamiento entre el flujo total y al flujo de inversión entre el flujo total. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, el flujo operativo entre el flujo total es 15.500.000 entre 33 millones. ¿Cuánto? 0,46, o sea, el 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 33.500.000, el 46% viene por operación. En otras palabras, el 54% restante viene por financiamiento y por inversión. Viene por financiamiento y por inversión. ¿De acuerdo? Esto está en el libro, jóvenes. Simplemente les estoy dando un pantallazo. Ustedes ya tienen que leer, tienen que revisar, tienen que complementar. Y finalmente está este otro indicador. Esto vamos a borrar. Mira, flujo operativo al resultado del ejercicio. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando llega el resultado del ejercicio y nosotros arrojamos utilidades,
¿no es cierto? Resulta que el resultado es positivo, hemos generado utilidades. Lo primero que me piden los socios, los dueños del negocio, es ¿qué cosa? Oye, show me the money, pagame mis dividendos, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que hacer hasta un poco de magia, por decirlo así, para que, bueno, el estado de resultados arroja utilidad, sí, pero ¿y el efectivo alcanza o no alcanza para poder hacer efectivo precisamente esas utilidades? Bueno, entonces este indicador me permite medir aquí, ¿verdad? Me mide la relación entre el flujo operativo, es decir, cuánta plata hemos generado por operaciones, que es aquella plata que debería ir a cubrir este pago de dividendos, por ejemplo, entre el resultado del ejercicio, entre el resultado del ejercicio. 1.249.000 entre 5.384.000. Esto me da 0,23. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso de utilidad del ejercicio, apenas tengo en efectivo 0,23 centavos. Apenas he logrado generar como efectivo 23 centavos. Es decir, que si hoy día vienen y me dicen, muchachos, páguenos los 5.300.000, yo apenas tengo el 23% para pagar. ¿Qué significa eso? Que tengo que generar efectivo o tengo que buscar efectivo por otro lado, por otras fuentes, de manera que pueda cumplir con esto si acaso vienen y me solicitan el pago. ¿Verdad? La contrapartida, ¿qué sería? El saldo, ¿verdad? 2.700.000 entre 5.300.000, es decir, me falta esta cantidad de plata. Me falta esta cantidad de plata. Esto era al inicio del periodo, si se fijan bien, este número era al inicio era para el año 2013, si no estoy mal, y esto es para el año 2016. ¿Qué me muestra esto? Que esto realmente ha ido degradándose de 0,23 que tenía hace 2 años o 3 años a menos 0,51, que es lo que tengo este año. Es lo que tengo este año. ¿Está entendido esto, jóvenes? Disculpen que pase muy rápido, pero esto tienen en su texto, está en su material. Esto simplemente es una forma de cómo puedo yo utilizar algunos indicadores, estos 9 indicadores, para poder interpretar el estado de flujo de efectivo y tener una idea de realmente cuál es la información que genera este estado y para qué me sirve al momento de analizarlo y tomar decisiones ejecutivas, empresariales, etcétera, etcétera. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que por ahí no está del todo entendido? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Está todo entendido, muchachos? Sí, licenciado. No es difícil, repito, esto está en el libro, de la página 110 a la página 115. Revisen y lean. Estas pizarras que les he mostrado, yo las voy a subir a la plataforma también. Las voy a subir entre hoy o mañana. Voy a subir estas diapositivas o estas láminas a la plataforma. Pero de todas formas, estos ejemplos están con cifras que he tomado del libro. O sea, son los ejemplos mismos del libro, del texto. Así que no hay ningún problema, no tendría que haber mayor dificultad para que ustedes puedan revisarlas, puedan analizarlas, verlas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes señoritas? ¿Está todo entendido? ¿Está comprendido más o menos esto? No es complicado, pero repito, lean la parte teórica que está en el libro y ahí sí van a comprender de qué se trata, cómo va, cómo elaboramos estos indicadores, cómo los interpretamos. ¿Está bien?
Sí, señorita Abigail Pereira, ¿ha entendido o no ha entendido? Sí, listo. Bien. Señorita Choglu Jimena, que me está mostrando el techo de su casa, ¿ha entendido o no ha entendido? ¿Qué está haciendo, señorita Jimena? Dice, buen día. Estaba dando desayuno a mi hijo. Mm, ese es el problema. No, no es problema que le dé desayuno a su hijo, tiene que dar. El problema es de que o le da desayuno o estudia o aprende. O sea, ese es el tema. En fin, ¿qué vamos a hacer? Seguimos en la virtualidad. Ni modo. ¿Alguien, alguna duda? Algo que por ahí no está claro. Señor Cueto, Pedro Cueto, ¿está entendido? ¿Ha entendido o no ha entendido? Buen día, licenciado. Sí, todo claro. Bueno, eso espero. Bien, con esto terminamos el capítulo número 5. La próxima clase, el siguiente jueves, o perdón, el siguiente martes, empezamos el tema número 6. ¿De acuerdo? Que es proyección de estados financieros. Vamos a ver cómo hacemos proyección, cómo proyectamos estados financieros. Es decir, vamos a mirar al futuro, vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir al futuro. ¿De acuerdo? Eso es proyectar estados financieros. Bien, muchachos, si no hay mayores dudas, si no hay mayores requerimientos o consultas, quedamos aquí y nos estamos viendo. Estén atentos a la plataforma y lean su libro, por favor, de las 110 a las 115 para complementar lo que hemos visto aquí. Estas diapositivas, estas presentaciones, las voy a subir también a la plataforma para que las tengan un poco más a mano. ¿Está claro? Bien. Chao, muchachos. Pórtense bien, cuídense. Nos estamos viendo. Hasta luego, Lisa. Chao. Nos Hasta vemos. luego, Licen. Hasta luego, señorita.